Las principales corrientes del pensamiento económico. En la actualidad existen dos corrientes predominantes de la economía, la escuela neoclásica y la escuela marxista, pero antes y después de ellas se han venido dando distintas formas en el pensamiento económico. Las principales corrientes del pensamiento económico que han existido en la historia son escuela clásica, escuela marxista, escuela neoclásica, escuela keynesiana. Estas son consideradas las más importantes, pero también está la escuela fisiócrata. Los principales paradigmas económicos son mercantilistas, fundadores de la economía política, fisiócratas, clásicos, marxistas, neoclásicos, keynesianos. El mercantilismo. El mercantilismo es un sistema económico que se basa en el desarrollo del comercio y la exportación. Se basa en la idea de que la riqueza genera comercio. El mercantilismo se desarrolló en una época en la que la economía europea estaba en transición del feudalismo al capitalismo, la cual se desarrolló en los principales estados europeos, España, Inglaterra, Holanda, Francia e Italia, entre los siglos XVI y XVIII. Los antecedentes: aparición de los estados nacionales modernos, monarquía absoluta, interés por el comercio, aparición del capitalismo comercial y de los monopolios comerciales, desarrollo de una economía monetaria, la invención de la imprenta. Las principales ideas del mercantilismo son: 1. Es de inclinación nacionalista. 2. Interviene el Estado. 3. Concede mucha importancia a los metales preciosos, que es el oro y la plata. 4. El comercio exterior y la industria son la actividad más importante. Si en algo tuvieron en común los autores mercantilistas es que fueron personas influyentes. Entre ellos encontramos ministros de su majestad, hombres de Estado, consejeros de príncipes, magistrados y abogados. Todos pertenecen a las esferas del poder político. Fundadores de la economía política. Al desarrollarse el capitalismo industrial a finales del siglo XVIII, trae como consecuencia la evolución de las ideas económicas. Los pensadores que dan forma a la economía política son: William Petty es el primero que introduce en Inglaterra el término economía política. Locke y North destacan sobre todo por sus estudios acerca de la renta y el interés. John Locke es considerado también fundador de una teoría subjetiva del valor del dinero. David Hume habla de la importancia de la cantidad de dinero en circulación. Cantillon estudia la riqueza y habla de dos valores. James Stuart explica el desarrollo del capitalismo y señala la diferencia entre valor de uso y el valor de cambio. Escuela fisiócrata. ¿Qué es fisiocracia? Viene del concepto etimológico poder o gobierno de la naturaleza. Surge en Francia en el siglo XVIII, 1756. Esta escuela considera la agricultura como la única actividad realmente productiva. Considera que el Estado es un mal necesario, el cual debe delimitar su intervención para que el individuo se desenvuelva libremente. Los puntos principales de la teoría fisiócrata son: hablaron de la creación de un excedente llamado producto neto. Solo la agricultura lo puede producir. Dividen el trabajo en dos categorías, uno productivo y el otro estéril. Hay tres clases sociales: los terratenientes, los agricultores y la clase estéril, formada por artesanos, comerciantes, etc. Están a favor de un impuesto único en la tierra. Se refieren al salario para satisfacer las necesidades de los productores. Doctrina clásica que defendió la libertad de producción y la libertad del mercado, con conceptos fundamentales de la escuela fisiócrata, adoptados por la escuela clásica, llamada también escuela liberal, influenciada por el mercantilismo y las teorías fisiócratas, se desarrolló desde finales del siglo XVIII hasta finales del siglo XIX. Esta doctrina, basada en el análisis económico, cuenta como sus principales representantes a los siguientes pensadores: Adam Smith, Thomas Robert Malthus y David Ricardo. Los puntos principales de esta teoría son: su filosofía es natural. La ley natural es superior a la ley humana. La economía está regida por una mano invisible. Para Smith, el mundo económico marcha por su propio impulso y no es necesario ningún convenio o provisión razonada por los hombres. El equilibrio natural se consigue en la sociedad porque cada individuo, al buscar su propio beneficio, beneficia a los demás. Propensión natural del hombre el intercambio, lo que lleva a una especialización en oficios y profesiones. La existencia de la propiedad privada. Maneja la teoría valor, que es igual a trabajo del hombre.
Propone como básicos la existencia de mercados libres. Contribuciones de Thomas Robert Malthus. La teoría malthusiana se basa en dos premisas, las cuales corresponden al mundo en que él vivía. 1. Para la existencia del hombre son necesarios los alimentos. 2. La pasión entre los sexos es normal y permanecerá en su estado por siempre. Es decir, la población aumenta en forma geométrica. Smith entiende por laissez-faire como la no intervención del Estado en la vida económica, principalmente en el campo de la producción. Alega que el Estado es mal administrador. Malthus considera obstaculizar el crecimiento demográfico. Principales contribuciones de David Ricardo. Piensa que la economía debe de determinar las leyes que rigen la distribución de la riqueza. El valor está determinado no solo por el trabajo presente, sino también por el pasado. Considera el trabajo como mercancía, niega la renta absoluta y maneja la renta diferencial. Resumen de la escuela clásica. En términos generales, hay tres clases económicas: los obreros, que reciben salarios de subsistencia; los propietarios terratenientes, que reciben una renta al proporcionar las tierras y sus recursos naturales; y los capitalistas, que reciben beneficios sobre su capital invertido. El papel del Estado en esta economía consiste simplemente en proporcionar protección legal a todas las transacciones económicas y recaudar impuestos, que deben ser tan bajos como sea. Escuela marxista. Es la doctrina económica que se desarrolló en el siglo XIX. También se le llama socialismo científico a esta corriente. El socialismo utópico tiende a establecer un sistema social imaginativo. El socialismo científico considera que el advenimiento del socialismo es una de las consecuencias de las leyes económicas y sociales. Al socialismo científico no le preocupó el porvenir. Los socialistas utópicos proponían soluciones limitando resolver el problema económico y social de pequeños grupos obreros. Los utópicos no hacían la ciencia. Los trabajadores deben confiar en sí mismos y en su redacción sin apelar a otras entidades terrenas o extraterrenas. Carlos Marx considera que el pensamiento constituye la fuente del ser en la cual en su desarrollo. Puntos más importantes de la teoría marxista. El marxismo no es nada más una crítica del capitalismo. El marxismo considera la realidad social como un proceso continuo donde existe conflicto entre las fuerzas de producción y las relaciones de producción. Escuela neoclásica. Los neoclásicos se encargaron de refinar y desarrollar todavía más los principios básicos enunciados por los economistas clásicos, alterando algunos de estos principios en el proceso. El precursor de la corriente neoclásica fue Hermann Heinrich Gödel, que estudió las leyes de la conducta humana basándose en el utilitarismo y el... Principales aportaciones teóricas de la corriente neoclásica. Funda la teoría subjetiva del valor, teoría psicológica de la utilidad marginal, la cual depende de la apreciación individual, teoría del equilibrio económico general. Utilizan el carácter estático de la escuela clásica para desarrollar el análisis matemático. Establece la diferencia entre economía pura y la economía aplicada. Teoría de la estática económica desde el supuesto de una economía que no cambia. Desarrolla el análisis del equilibrio parcial. Maneja las curvas de indiferencia y de preferencia para explicar la conducta del consumidor. Desarrollo del pensamiento keynesiano. La teoría capitalista, aún después de las modificaciones realizadas por los neoclásicos, tenía una falla. La oferta crea su propia demanda, o lo que es lo mismo, que la demanda global se iguala siempre por la necesidad a la oferta global. El marginalismo no estaba capitalizado para explicar este fenómeno. Crece la economía pública y el sector público se vuelve cada día más representativo. Keynes considera que en estas situaciones el Estado, con su poder de gasto, puede y debe de intervenir, formando el crecimiento y el equilibrio económico. Los keynesianos actuales consideran los pedidos y las compraventas del Estado como factor del auge económico en general y del incremento de la ocupación. El keynesianismo en México. Las políticas keynesianas en el año de 1930 entran en vigencia mundialmente.
por el incremento del salario nominal de los trabajadores y las consecuencias reforma a la Ley Federal del Trabajo, por los programas sociales y de desarrollo de infraestructura por parte del Estado. El fundamento del crecimiento es la demanda interna. La demanda interna se da mediante la implementación de políticas estatales en pro del Estado benefactor y social propio de la tesis keynesiana.